Bienvenidos a esta nueva actividad de la Federación de Comunidades Judías de España en su canal de YouTube, una actividad en la que vamos a hablar de cine, de series, de ese boom de las series y de los productos audiovisuales israelíes en todo el mundo, también de cómo se ha reflejado la imagen de los judíos y los judíos a lo largo de la historia del cine y en este momento en las pantallas de todo el mundo. Y para ello contamos con la presencia de Sandra Ciwis. Bienvenida, Sandra. Hola, ¿qué tal, Raquel? Sandra es licenciada en Cine y Televisión por la Universidad de Tel Aviv y además es máster en Cine Documental por la Universidad de Buenos Aires. La Autónoma de Barcelona. Por la Autónoma de Barcelona. Y además, no menos importante, es nuestra prescriptora preferida de todo lo que tiene que ver con lo cinematográfico en Radio Sefarad, el órgano de comunicación de la Federación, su radio, con su programa Cinegoga. Y a Diego Moldes, como diría el clásico, bueno, pues no sé si necesita presentación, porque Diego es colaborador habitual también de Radio Sefarad, es historiador de cine, escritor, ensayista, ahora mismo es director de Relaciones Públicas de la Fundación Nebrija y autor, entre otros libros, de Cuando Einstein encontró a Kafka, Contribuciones de los judíos al mundo moderno. Contábamos también, y seguro que ustedes están diciendo, bueno, ¿y Gal Makadar, la actriz israelí, dónde está? Bueno, pues está grabando en este momento, nos ha comentado que intentará estar con nosotros en cuanto pueda, así que, bueno, esperamos a Gal Makadar y esperamos que todos ustedes pasen con nosotros, pues una hora aproximadamente, muy entretenida, hablando eso de cine, de series, de lo que está por venir también. Por eso, ¿Gal te dijo algo? ¿Está grabando alguna nueva serie, algo? No me ha dicho en concreto que estaba, me ha dicho que ha hecho un casting muy importante, una audición muy interesante que ya nos contaría. Okay. Pero ahora mismo no le ha dado tiempo porque se ha escapado de la productora, me parece que estaba en ese momento llamándola ya para otra toma. Así que si les parece, comenzamos fijándonos en ese título que les proponíamos, ¿no? Una nada ortodoxa Format Nation. ¿Qué podemos decir de la Format Nation, Sandra? Ok. Vale, es un concepto, ¿no? Como diciendo Startup Nation, hablar de Format Nation, ¿no? En Israel que está exportando formatos televisivos, y lo cual es diciendo, qué increíble, ¿no? Un país tan pequeño, al final lo es, ¿no? 8 o 9 millones de personas, que esté en la lista, en primer lugar hoy en día, en lo que son las ferias audiovisuales, que claro, con la corona se ha cambiado un poco las reglas del juego, pero están ahí, y no hay semana o mes que no nos enteremos de una novedad. Tengo como salió hoy, no sé si lo has leído, Glenn Close, ¿sí? No. Ok, es una serie que todavía no hablamos en Sinagoga, que es Teherán. Teherán, quizás la escuchaste o la empezaste a ver. Sí. Bueno, ya fue la primera temporada de Apple TV. La segunda temporada, Glenn Close se integra. ¡Wow! ¡Wow! Por eso dije, yo se lo cuento en vivo. Así que... ¿Cuándo creéis que empezó este boom de las series israelíes? ¿Cuál es quizá el detonante, nunca mejor dicho, un poco? Pues un poco fue... No, es anterior, In Treatment, es antes que Homeland, pero es más o menos paralelo. La diferencia está que los dos son formatos, o sea, nosotros no vimos el In Treatment israelí y tampoco vimos Hatufim. Hatufim. Exacto, sino que lo vimos como formato, ¿no? Pero es curioso que sea In Treatment, ¿no? No sé si has visto la versión americana o la francesa, o argentina también hay otra versión. En terapia, ¿no?
Exacto, que nunca me acuerdo a veces los nombres en cada país, creo que van cambiando y a veces me pierdo, me pierde eso, pero que sí el de Israel era muy interesante por los actores que tenían, desde una Ayelet Zorer, ¿no? La conocen, o Asi Dayan, fallecido hace menos un año y medio, Gil Almagor, o sea, habían grandes actores de la escena, y bueno, y en terapia, no hace mucho spoiler, pero cada capítulo era un personaje, ¿no? Era esa persona en el sofá, en el diván, que por cierto, si lo piensas, los que conocen mucho o poco de Israel, no es una terapia muy psicoanalítica, sino que se prefiere más la conductista, y entonces es el hecho de que alguien por semana veíamos un personaje que se abría nosotros en la pantalla era muy curioso para esos momentos, sobre todo porque se hablaban también de lo que es el post-trauma, tanto en guerra o del tema de adolescentes, mujeres, o sea que era bastante variado, y sobre todo la sesión que tenía, por mi parte era siempre la más esperada, que era el propio terapeuta cuando tenía la sesión con su mentor o mentora. Así que era bastante interesante. Pero sí, se puede decir que desde ahí ya despegó Israel en hacerse conocer, ¿no? En una feria como la de MIPCOM en Cannes, y que siempre se lo está esperando. Y si hablo de Cannes, pues mira, nada, en 3 semanas, más o menos, si no me fallan las cuentas, de Festival de Cannes, Israel con 8 largometrajes. O sea, no solo televisión, sino que en cine también, y eso ya es mucho. Estamos dando de nuevo la bienvenida a Diego Moldes, que había Okay. desaparecido de la pantalla, no entendemos por qué. Ok, y ahora nos ve bien. Pero ahora le tenemos aquí, y no sé, Diego, si has podido, bueno, oír esa pregunta que lanzaba en un primer momento sobre qué puede, en tu opinión, originar este boom de las series israelíes. No nos oye. Yo creo que tenemos problemas. Okay. ¿Nos oyes, Diego? Vaya. Creo que no nos oye. Bueno, pues intentaremos recuperar a Diego Moldes. Ahora. No había escuchado la pregunta porque sí. Me ha saltado un mensaje de que... No, te decía, Diego, si crees, ¿cuál crees tú que podría... ¿Se me oye ahora? Se te oye, sí, se te ve detenido, pero a lo mejor es que tienes algún problema técnico. Esperamos poder recuperarte dentro de poquito. ¿Seguimos hablando tú y yo, Sandra? Vale. Bueno, okay. Decías que Hatufit no lo hemos visto, pero sí que se ha podido ver. Sí, bueno, buscando, sí, y exacto, se la recomendamos a las personas que están siguiendo este encuentro. Nada Ortodoxa es otra de las que no es israelí, hay que marcarlo, es no con una actriz israelí, porque hoy quería, justamente pensé todo el tiempo, digo, vamos a hablar, y hay que definir a veces, ¿no? ¿Qué es una serie que sea judía, israelí o lo que está? Yo siempre digo, como estas series de detectives, busquen el dinero, o sea, si queremos ver la producción, entonces buscamos la producción y vemos que ahí hay 3 países, pues es lo que se llama una producción compartida, ¿no? Pero nos va a dar la pauta de quién la financió. Y en el caso de Unorthodox, no es israelí, si bien la actriz lo es, y hay parte por supuesto, de los actores y también del equipo técnico. ¿Okay? Pero es interesante porque, un ejemplo, me acuerdo del año pasado, ya son 2 años, de Todo pasa en Tel Aviv, ¿te acuerdas de esa película israelí? Sí. Y en verdad representó a Luxemburgo en los Oscars. Sí. ¿Ok? Doy un ejemplo de los más complicados o más raros, ¿no? Justamente, que por cierto va a estar dentro de poco, también se va a poder ver en España en Filming, que siempre digo, no tengo acciones, pero lo recomiendo. Así que, hablando de Filming, ¿qué podemos ver ahora en esta... Pues ante todo, algo que no lo comenté en el último programa y que es importante, la película de Danny Caravan, no sé si es que tristemente por su muerte o qué, la siguen dando en Filming.
hasta el 2 de agosto. O sea que súper recomendado como documental. Para los que conocen o no conocen el nombre, estamos hablando de un escultor israelí que es el aire, porque es en el exterior, y a veces uno no reconoce o es que él mismo dice como esas esculturas que fluyen en el paisaje, pero con una determinada, con un decir, y él no se corta y dice político, sí, él no tiene problemas. Entonces yo recomendaría aprovechar hasta el 2 de julio de ver Caravan. Mira. Vemos, le recomendamos que vean a Dani Caravan y volvemos a ver a Diego Moldis. Hola, Fantástico. Diego. Hola. ¿Qué tal? Bueno, disculpad, no sé lo que ocurre. ¿Cómo? Que disculpadme porque no sé lo que ocurre con la conexión a internet. Murphy. Lo importante es que estés aquí, y no sé si te gustaría hacer un poco un breve balance histórico de cómo se ha mostrado lo judío y cómo lo han mostrado los judíos y los no judíos en el cine y la televisión. Sí, bueno, realmente yo creo que el éxito de las series israelíes y la divulgación del cine israelí de este siglo, ¿no? Respecto al del siglo pasado, que era más desconocido, desde los años 50 hasta hoy, pues obedece a una presencia muy significativa de los directores, productores y guionistas judíos, ¿no? Sobre todo en Hollywood, pero no solo en Hollywood, sino en general en la industria audiovisual internacional. Y en el fondo es una consecuencia directa de ello, ¿no? Ejemplos hay tantísimos que sería más fácil poner los ejemplos de los que aquellas películas o aquellas series donde no están presentes los judíos como creadores, que al revés. No sé si me explico, es decir, es muchísimo más vasto el campo de directores, guionistas, productores y actores, por supuesto, incluso compositores de origen judío, que al contrario. Hablo del primer nivel o el nivel de aquellas películas, aquellas series que tienen éxito internacional, no éxito local, ¿no? Que ahí es distinto. Y bueno, la contribución está muy estudiada en Estados Unidos, sobre todo por Neil Gabler, ¿no? Por aquel libro de que tú y yo hablamos, Raquel, que se llama Un imperio propio, como los judíos inventaron Hollywood, en donde él hace un estudio que le llevó 8 años, desde el año 80 hasta 88, y hace el estudio de cómo los emigrantes judíos europeos crearon, paradójicamente, la industria más americana que hay, ¿no? Que es la industria de entretenimiento, ¿no? Y esto fue un proceso relativamente rápido, quizá más rápido que la creación de Internet, porque, como hemos hablado otras veces, es un proceso que arranca durante la Primera Guerra Mundial, en el año 11, cuando Zukor crea el primer estudio, que es la 20th Century Fox, y entre el año 11 y el 24, que se crea la Warner, pues en el plazo de unos 13 años se crean los estudios de las majors, ¿no? De Hollywood. Esa es un poco la semilla de todo lo que ha venido después de los últimos 110 años, ¿no? Volvemos, si os parece, de alguna manera a Israel, porque hay series que, por ejemplo, no sé si recordáis un capítulo de Mad Men en el que se habla del libro Éxodo y cómo ese libro hace que el turismo a Israel aumente, ¿no? No sé si este boom, a lo mejor estoy repitiendo mucho lo del boom, este triunfo de las series y de las producciones audiovisuales israelíes van a permitir, bueno, que se conozca esa otra cara de Israel. ¿Qué os parece? Mira, yo hay algo que lo voy a relacionar con lo que hablamos alguna vez en Stiesel, que es la cuestión gastronómica. Yo no sé tanto si ya la gente quiere ir a Israel, pero sí que a nivel gastronómico es como que hay palabras, yo lo veo, bueno, seguido en restaurantes o esto, que ya se van haciendo lugar, ¿no? Shakshuka y falafel, por supuesto, y hummus y lo que sea. Ojalá traiga el turismo. Solo una cuestión, una curiosidad, Éxodo, que es con Paul Newman, ¿sí? Pues es que no es judío, aunque muchos discuten porque el padre y todo esto, pero no es, o sea, a nivel de... ¿Cómo que no es judío? Me acabas de dar un gran disgusto, Paul Newman. No, se sabe que su padre... ¡Diego! Pero se sabe que su... mitad, vamos. Sí, pero por los reformistas el padre sí sería judío. Bueno, o sea, sí, vale. Sí, bueno. No, pero
pero que creo que es una curiosidad también, porque hay décadas en el cine americano también, donde justamente los más judíos cambiaban sus apellidos, cambiaban sus nombres, con tal de Michael Curtis, Casablanca, y es judío, o sea, es Curtis, no me acuerdo ahora el original. Harry Curtis. Sí. Ok, pero a lo que voy es que depende de qué década estamos hablando. Y Éxodo, por ejemplo, también, no nos olvidemos, Charlton Heston para Moisés, ¿no había algún actor para Moisés? Charlton Heston, o sea, hay épocas donde sí el judío estaba y salía en pantalla, y hay épocas, yo diría desde, bueno, no yo, los historiadores, ¿no? 30, 40, cuando ya no hay judíos, hay que buscarlos. Y aparte coincide con lo que es el Código Hays, la caza de brujas, o sea, son épocas muy complicadas, pero sí están ahí, están en guión sobre todo, y en directores. Ahora, lo que Israel sea para llegar, yo diría que aunque sea abre mentes y para hablar, y eso ya es, cuánta gente, ¿no?, que no tenía ni idea, con Stiesel flipan. O sea, yo creo que es un fenómeno que ahora sigue en Facebook y es imparable, ojalá. Sí, y es como comentábamos en Cinegoga, el fenómeno de Stiesel, que es contar tu pequeño mundo para hacerlo llegar al resto de países, de culturas, de... Exacto. No sé, es impresionante, ¿no? Como, bueno, y en realidad es lo que nos importa del cine, ¿no, Diego y Sandra? Contar historias y contar historias que lleguen. Sí, sin duda. Bueno, el cine tiene un componente que es el de la empatía, ¿no? Y al ser un medio fotográfico visual, genera una empatía distinta que puede generar la literatura, que implica un esfuerzo intelectual más profundo, ¿no?, por imaginar lo que estás leyendo. El cine es más directo en ese sentido. Y la serie es todavía más que el cine, porque la empatía es recurrente, ¿no?, por la propia serialización, por el origen que tiene del folletín, ¿no?, en donde uno se va haciendo casi amigo de los personajes, se repiten los escenarios, las casas. Eso genera una empatía que en el caso de Israel, con los movimientos que hay anti-israelíes en todo el mundo, es todavía más importante que en cualquier otro país, evidentemente, para normalizar la presencia de la vida israelí. Yo recuerdo una película que se llama El balcón de las mujeres, de Emile Ben-Simon, que refleja muy bien una parte de las mujeres israelíes, ¿no? Generalmente, pues lo que sale en los medios siempre está relacionado, desgraciadamente, con el conflicto árabe-israelí, pero aquí el enfoque es distinto y es muy original. A mí me gustó mucho, no solo la película, sino el hecho de que gustase desde el punto de vista cinematográfico, no por el hecho de que estuviese enfocado a una realidad social e histórica concreta. Y retomando lo que decíais antes, muy breve, simplemente apuntar que el debate ese de si uno es judío o no, porque lo es su padre y su madre o solo su padre, y el criterio, evidentemente todos sabemos que hay varios criterios, el de la madre es uno, ¿no?, y este es el religioso, el ortodoxo, pero en el caso de Paul Newman, lo que yo he podido saber es que, al margen de que él no era judío, pero sí era de origen judío por uno de esos dos lados, ¿no?, y que, digamos, que lo que él hace con esta película, lo primero es poner dinero, es importante. Lo segundo es normalizarlo, ¿no? La película se rueda en el año 59, Israel se formaliza como Estado en el 48 y como bien decía Sandra, hasta el año 46, que estrena Elia Kazan, La barrera invisible, ¿no?, hasta el año 46 no existía la conciencia del problema antisemita en Estados Unidos, ¿no? Siempre se hacía en relación a Europa, ¿no? Parecía que en Norteamérica no existía el problema. Y sin embargo aquí lo abordan por primera vez y hay un cambio muy significativo en el caso de la visión del sionismo, ¿no? Con Otto Preminger, que es un director judío austríaco, y con Paul Newman implicándose personalmente en la película. El hecho de que él no fuese judío no es tan relevante para mí como el hecho de que él, aparte de poner dinero y querer ser el actor de la película principal, no solo el productor o el coproductor, sino que defendiese lo que se cuenta en la película, es decir, la novela de Leon Uris. Y eso para mí sí es muy importante, porque creo que fue un punto de inflexión en el cine internacional, no solo en el cine de Hollywood, ¿no? Éxodo, que se estrena en años 60, ¿no? O sea, creo que sí que hay un cambio muy importante en cuanto a la historia del cine. Tengo que recalcar esto porque has citado, Sandra, una película que, al margen de su calidad cinematográfica, mejor o peor, es muy emblemática como parteaguas, como bisagra, ¿no?, entre
entre los últimos 60 años y los primeros 60 años del cine, ¿no? Hablando de partir aguas, yo tengo que volver a echar todo gesto en un momento para decir que Judá Ben-Hur es uno de mis mitos eróticos de todos los tiempos. Así que no me importa que no. No, pero lo curioso es, Sí. vuelta, es ese punto cuando, y hay festivales, a ver, cuando tú ves un festival de cine judío y se presenta tal película, y la pregunta de la gente es, ¿por qué es esa película? O sea, ¿por dónde pasa, no? Hablamos hace poco de Shiva Baby, si te acuerdas, ¿no? Y la actriz principal no es judía, y la gente se queda mirándome, le digo, no lo es, o sea, hay criterios, algunos dicen que si el director lo es, otros dicen que la historia tenga elementos judaicos o judíos, si los actores, si el guionista, o sea, pero yo lo que creo, y eso es indudable, que desde los años 90 podemos decir que todas esas fronteras ya se van diluyendo, mucho más que antes, ¿no? Sí. O sea, ya no es todo tan binario, tan así, ¿no? Entonces, incluso en los géneros del cine, ¿no? Cuando hablamos de un plan película documental y vemos My Mexican Pretzel, no sé si la vieron, donde podemos discutir de hoy hasta pasado mañana, porque incluso con la directora misma se comentó, bueno, en un foro que estuve, donde no se puede saber, es documental, es ficción, o sea, y creo que hay que fluir y aceptar y disfrutar y ver esa película, y si no llega, no nos llega, porque mira, hoy ejemplo, Festival de San Sebastián, no sé si lo vieron, sacaron las categorías ahora de masculino o femenino, se va a dar el premio a la mejor interpretación. Ah, no lo sabía. Sí, Yo tampoco. Sí, sigue en la línea de Berlín. Berlín lo empezó este año, y entonces, o sea, se borda. Lo importante es quién interpretó mejor. Bueno, a lo mejor lo hacen para cortar la ceremonia también, ¿no? No lo sé, pero yo creo en esto y que bueno, que justamente hoy la charla es lo de los judíos, pero y de lo israelí también, y que justamente, por un lado decimos, wow, cuánto material hay ahora, ¿no? ¿Quién podría? Increíble, hoy en día no hay plataforma que no tenga una serie o una película israelí o de temas judaicos, es increíble, realmente. O en el cine comercial, yo ya te lo comenté, en julio viene una película de Nir Bergman, Here We Are, sobre el tema de niños, de una relación de padre-hijo autista. Es genial, pero también hay que ver que de esa película no todos los actores serán judíos, ¿ok? O algo así, entonces es importante también. Diego, antes has citado a Otto Preminger, uno de los grandes. Si nos pusiéramos a citar a todos los grandes judíos de Hollywood, bueno, pues no podríamos seguir con el tema que hemos elegido hoy, pero ¿crees que estos grandes, o sea, qué tienen de común en lo judío, estos grandes directores, Lubitsch, Preminger? Oye, antes de contestarte, Sandra, sí. me habéis recordado un chiste que contó el sabio, que tú conoces muy bien, Arnoldo Lieberman, ¿no? Que citando a su amigo Mauricio Wiesenthal de Barcelona, le preguntaban sobre el linaje judío, ¿no? Y Mauricio respondió, que es inteligentísimo, y dijo: todos los personajes del Antiguo Testamento son parientes míos, salvo Charlton Heston. Totalmente. No voy a entrar en el debate ideológico de por qué dijo eso, pero bueno, me pareció muy significativo, ¿no? Sí, en el fondo todo, la herencia judía y judeocristiana está en toda la civilización, con lo cual es inabarcable el tema, ¿no? Habría que acotarlo por temas. Yo creo que hay dos enfoques muy claros, y Sandra está de acuerdo conmigo. Uno tiene que ver, independientemente de la década de la que estemos hablando, la actual, o el cine o la serie, pues evidentemente tiene que ver, guarda relación directa. Uy, se escucha ahí como un eco, ¿no? Sí. No sabemos lo que está pasando. Sí, pero se está reproduciendo el sonido de YouTube, al parecer, ¿no? No sabemos lo que está pasando, pero estamos teniendo dificultades técnicas que esperamos que disculpen. Bienvenidos de nuevo a esta actividad que tuvimos que interrumpir por problemas técnicos. Les pedimos miles de disculpas, pero tenemos la suerte de volver a contar con Diego Moldes. Hola, Diego. Hola, buenas tardes. Y con Sandra Ciwis. Ya saben. Hola, ¿qué tal, Raquel?
Hola, Diego Diego. es el autor de este libro que podemos ver a su lado, entre otros, es Cuando Einstein encontró a Kafka, contribuciones de los judíos al mundo moderno, y Sandra es licenciada en cine y televisión, máster por la Universidad Autónoma de Barcelona en cine documental, y nos hubiera gustado también contar con Gal Makadar, pero justo hoy sigue grabando una nueva serie, una serie Jaredín, ambientada en el atentado a la AMIA, nos ha contado. Y disculpa nos pide disculpas por no poder acompañarnos, esperamos que en una próxima ocasión. ¿No conoces esta serie, esta película? No, estoy alucinando, o sea, una serie sobre el tema del atentado de AMIA de Argentina. Es una película Vale. Jaredí de Dina Perelstein. Okay, no. Traemos esta primicia. Y yo me alegro mucho cuando no sé algo, o sea, no sé. Bueno. Pero bueno, de ese es un tema muy, bueno, para mí bastante también especial, pero sí en su momento hubieron pelis e incluso hay un proyecto que cuesta mucho encontrar y se llama 18J. No sé si lo escuchaste, que es de muchos cineastas argentinos y entre ellos también de Burman, hay un corto muy, muy, muy bueno. Retomamos, si os parece, donde más o menos lo dejamos, lo tuvimos que dejar el otro día. Diego nos estaba hablando de esas dos vertientes, en lo que tiene que ver con los judíos en las series y sobre todo en el cine, ¿no, Diego? Sí, bueno, yo conozco más el cine que las series, ¿no? De series, pues muy pocas. Ahora está The Valley of Tears en HBO, que tengo pendiente de ver y está en un primer nivel cuando accedes a la plataforma. Y luego está Fauda, ¿no? Que es un poco la que abrió la veda, pero hay muchas más que ahora contará Sandra, me imagino. Yo lo que realmente he estudiado es el cine, ¿no? Pero decía que hay dos vertientes. Por un lado está aquellas películas que son de temática judía, ¿no? Que pueden no haber sido dirigidas o escritas por judíos, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando mientras hablabas una muy conocida, ¿no? que es una adaptación un poco fallida, que sería El jardín de los Finchi Contini, ¿no? De Vittorio De Sica, ¿no? Pues se basa en una novela de un autor judío, Bassani, Los judíos de Ferrara, etcétera, pero el director no lo es, ¿no? O yo que sé, Sanatorio bajo la clepsidra de Wojciech Has, que es un director polaco que no es judío, aunque sí tenía esa ascendencia, y sin embargo la temática de la película, que se basa en unos relatos de Bruno Schulz, que era el Kafka polaco, pues sí lo es, ¿no? Ese tipo de cine, ¿no? Y hay muchos ejemplos, yo que sé, pienso por ejemplo en El huevo de la serpiente de Bergman, ¿no? También es un director sueco no judío y sin embargo la temática sí. Y recientemente vi una, por ejemplo, de Eitan Egoyan, un director canadiense que tampoco es judío, que la película que se llama Remember, que pues es una película que la temática tiene que ver directamente con los descendientes del Holocausto y también con los nazis que se exiliaron y se convirtieron, ¿no? en otras personas con identidades falsas, ¿no? Pero luego está el cine de temática judía, dirigida por judíos y escrita por judíos, que es lo que yo recogía en parte de mi libro, que ahí la verdad que es una labor casi de tesis, ¿no? Porque es muy, muy amplia, ¿no? Y como decíamos en la primera parte de la charla, supongo que Sandra nos podrá también ahora introducir nuevos elementos, pues hay más de 100 años de historia, ¿no? Y son miles y miles de títulos. Entonces, incluso los más especialistas siempre se dejan alguno, sobre todo cuando nos alejamos del modelo hegemónico que siempre es el audiovisual en lengua inglesa, ¿no? Pero claro, en Europa, también en Europa del Este, en el antiguo bloque del Pacto de Varsovia, se hicieron muchísimas películas de temática judía con directores judíos, que muchas de ellas han caído en un olvido bastante injusto, ¿no? Totalmente, y ni hablar de toda la época de lo que es el cine yiddish, o sea, sí. que por hablar y encontrar, más que una tesis, muchas tesis. Y lo único que rescataría y que creo que sí también es loable, no solo es el hecho de hacer cine, sino que académicamente haya tanto interés. Y eso también es muy, muy interesante. Ante todo, ante el cine. O sea, yo creo que académicamente que el cine sea analizado con sus postorados, postorados, todo lo que sea eso, ya es un mérito. Pero también el hecho de que tanto material sobre el tema del cine judío, más todavía, ¿no? Y en los últimos años hay muchísimo publicado. Y eso es ¿Por qué creéis que existe ese interés? ¿Por qué el mundo se interesa por lo judío y por los judíos?
Yo, si me permites, Sí, Sandra, por eso. una matización, yo Sí. diría en lengua inglesa, no conozco otras lenguas, Ah, hay muchísima producción bibliográfica y estudios. Por ejemplo, pienso en Michal Baczynski, ¿no? Que hizo la película de El D-Book, ¿no? Que es del año sí. 37, que es una película fabulosa, pero que, por ejemplo, no está editada en DVD en ningún país de lengua española, de los 23 que hay, ¿no? Y la tienes que comprar en ediciones francesas o alemanas o anglosajonas. Diego, Ese es has un puesto un ejemplo. dedo en la llaga, porque Sí, porque no no hay tanto es en... solo eso, sino es cualquier película a veces que yo comento y que trato de encontrar un link más o menos respetable para no entrar en el mundo paralelo de piratería, por favor, ¿no? Respetando siempre los derechos del autor, y que Claro. se hace muy difícil para el mercado, lo que es hispanoparlante. O sea, Sí, encontrar películas israelíes con subtítulos en español. Yo todavía sigo esperando una lista que pedí en su momento, te cuento, en el archivo en Jerusalén, para tener un baremo, y es realmente ínfimo. O sea, que por eso siempre cuando la gente me dice, ¿cómo verlo? Le digo, vayan a festivales. O sea, es el momento. Y hablo de festivales, por ejemplo, desde Uruguay, en Buenos Aires, en Barcelona, ¿no? Que uno puede aprovechar y ver cine de temática judía israelí con subtítulos. sí, sí. Por ejemplo, si me permite, Raquel, ahí cuando yo escribí, perdón por la autocita, pero un libro Sí. sobre el cine europeo y Mm. había lectores que me escribían no solo de España, sino de América Latina y me preguntaban, oye, ¿dónde puedo ver tal película? Y recuerdo ahora de memoria, hay muchas más porque el libro era muy Sí, extenso, una de Itzvan Szabó que se llama sí, APA, que significa padre, ¿no? Que es sí, de los sí. años 60, que es de temática específicamente judía húngara, u otro que se llama Giri Weiss, que se llama la película Romeo, Julieta y las tinieblas, ¿no? Sí. Que yo pude ver en la Filmoteca Española en Madrid. Pero claro, no están disponibles en DVD en España ni en América Latina, pero tampoco se pueden ver en plataformas, ¿no? Y son No, no, no. películas que tocan, pues evidentemente, el mundo judío de la época de la Shoah, ¿no? Interesantísimas porque son enfoques checos, húngaros, de otros países que Sí. son distintos a la sensibilidad que pueda tener un estadounidense, un israelí, un británico, ¿no? Que suele ser lo que más conocemos. No, no, sí, pero también incluso del cine francés, y no me va a sorprender que no encuentres. O sea, ahora no tengo un título, ¿no? Pero mira, no me voy tan lejos. Cine israelí, ¿ok? Y que dices, ¿cuántas películas relevantes hay de la última década? Y muy pocas con subtítulos en español, y es una pena. O sea, sí, con títulos en inglés hay gente que no lee, o que no sabe el idioma, y punto. Es todo un tema. Respondemos a esa pregunta de por qué ese interés. El por qué el interés. Yo creo que hay un interés general en el otro. ¿Sabes? Mira, hoy es el día de todo el tema de los derechos de gays, homosexuales, y creo que también en el hecho de que hay que están en la pantalla y hace muchísimos años, no ahora, ¿sabes? Entonces, siempre recuerdo con mucho cariño, no sé si la vieron, un documental fantástico, llaman Celluloid Closet. ¿Ok? Es una película que va desde el cine mudo hasta hoy en día, con todas las más posibilidades de citas de que aparecen gays en películas, pero que no es gay, que no aparece como gay. Y ahí está el juego, que también con lo judío creo que Diego debe saber un buen par de ejemplos, ¿no? A lo que me refiero, ese personaje que no es judío, pero sí se comporta como un judío, ¿no? Sí, claro. Y Sí, que bueno. tratan, por ejemplo... No, perdón, te he interrumpido, disculpa. Ok. Entonces, creo que es en general, y lo que se llama el gender, religion, o sea, todo el tema de temáticas del otro, y creo que va por Sí, ahí. sí. Raquel, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sandra en respuesta a tu pregunta más concreta. Insisto que creo que es más en el mundo anglosajón que en el hispánico. A lo mejor puedo estar equivocado perfectamente y nos tienen que escribir ahora diciendo que estoy equivocado. Pero tengo la sensación, por lo que he leído, que ese interés en la otredad, en el otro, ¿no? En cualquier tipo de minoría, ¿no? Está muy presente en los cultural studies anglosajones. En España todavía queda mucho por hacer. En España no, en la lengua española, que es la tercera lengua más hablada del mundo, la segunda en hablantes nativos, todavía tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, hay una película que a mí me gusta mucho, que es otro subejemplo que podríamos poner aquí que puede interesar a los espectadores, que son películas basadas en novelas israelíes escritas en hebreo moderno. Por ejemplo, hay una de Yoram Kaniuk que adoptó Paul Schrader, que se llama Adam Resucitado, Adam Resurrected, Sí, que con salió en Jeff DVD. Goldblum. Exacto,
Pues esa película que sabéis que para mí es una de mis novelas favoritas, ¿no? de Joran Kaniuk, y sin embargo no tuvo ninguna repercusión. Se estrenó casi de tapadillo en los cines Verdi en Madrid, pero no tuvo apenas trascendencia, ¿no? Cuando salió en 2008. Y yo creo que todavía queda mucho para hacer, porque probablemente vayan surgiendo más, ahora que ha fallecido Amos Oz, ¿no? Películas basadas en novelas israelíes. El ejemplo más conocido, que también fue un fracaso de decirlo en el ámbito español, fue la que hizo Natalie Portman de las memorias maravillosas, ¿no? De una historia de amor y oscuridad de Amos Oz, ¿no? Por poner dos ejemplos de escritores israelíes potentes, ¿no? Pero mira, se podría rescatar y se puede ver en el archivo, puedo dar también después más tarde el link, que Mijael Sheli, una de las primeras de Mijael, o no sé en español, de Amos Oz, y que se hizo peli, ¿no? Sí. Y claro, estamos hablando de una película de los años 60. Recuperar eso y ponerle subtítulos ya puede ser una historia, pero a mí me da pena, porque de pronto saber un poco más de la misma forma que se sabe la historia de la literatura, ¿no? Y se leen novelas de hace 10, 20, 30 años, ¿por qué no del cine? Y es un tema, pero sí, tienes razón, de que hay fantásticas. Quizás hagamos en algún programa de hablar de películas así basadas en libros, podríamos hacerlo, y hay muchas. Justamente una que yo siempre rescato es la de Jonathan Safran Foer. ¿Les dice algo el ¿Todo nombre? está iluminado? Exacto. Sí, sí, es un autor bueno, a mí me encanta, es que escribió últimamente, tiene unas Eating Animals, y bueno, cada año hay otra novela o ensayo de él, y a veces uno se olvida de una película como esta, ¿no? Así que... estábamos poniendo títulos, ejemplos de títulos y tal, y en la primera parte hablabas, Diego, de El balcón de las mujeres, que ahora, Sandra, se ha convertido en serie. O sea, que es un nuevo camino, ¿no? Abierto en... Sí, lo que es, bueno, la gente se acordará de la peli, y entonces la gran sorpresa fue que se acabó hace poco en Israel. Bueno, yo diré que no lo terminé de ver. ¿ok? La serie se llama El balcón de las mujeres, el mismo nombre de la peli, está basada con los mismos actores. Sorpresa, se agrega a Tzahi Halevy, o sea, el actor que ya lo hemos visto en Fauda y en otras tantas series, y es bastante interesante. Yo creo que marca el éxito de una peli, porque aquí... paréntesis, y es importante, el cine israelí tiene el mismo, yo diría, ganas con el cine español. Es decir, la gente de aquí, cuando alguien le dice, ¿vas a ver una película española? Dice, momento, ¿cuál? O sea, no es tan obvio, pero sí que en los últimos años hay un buen hacer, y hay mucha gente que va al cine, mucho más al cine, sobre todo el israelí. Y esto, que no quiero entrar en el tema de las majors, ¿sabes? Que a veces se obligan por una cuota de cine americano, eso existe igual, pero sí que se dan más estrenos y que la gente va, y eso es muy importante. Claro que, exceptuando toda la época de la corona, que no sé si sabes, si saben, que no hubo cine para nada, no hubo sala de cine, ¿ok? No hubo nada. Recién la semana anterior, que justamente uno de los estrenos fue Sablet, la película que habíamos hablado. O sea, yo decía, menos mal que por lo menos aquí de alguna forma podíamos ir al cine, y es lo que hay. Pero si se vienen series basadas en películas, a ver, eso es algo en el cine que ya existía, pero que en Israel es todo como un fenómeno. Yo creo que en vez de hacer una segunda parte del Balcón de las Mujeres 2, dicen, vamos por series. Y las series tienen, se aceptan bien, ¿no? Y que hay muchas. Y no cuenta con ese problema que hablábamos antes, que comentaba Diego, que introducía Diego, del déficit de películas subtituladas que nos llegan, ¿no? Las series quizá están permitiendo eso. Lo que aspiran es ser vendidas en plataformas, a ver si se repiten ejemplos como Srugim o Shtisel, donde quizás un público judío y no judío también le gusta ver. A ver, El balcón de las mujeres sabemos también que es de una temática religiosa, entonces también tiene, quizás puede traer algo más Comentamos, público. ¿os parece? Por ejemplo, el caso de Shira Haas, ¿no? Ya ha trascendido lo israelí, ya es una estrella internacional que ahora va a protagonizar otra una serie, ¿no?
haciendo nada más y nada menos que de Golda Meir. O sea, Shira Haas creo que ya hace un año o dos que firmó en su momento un contrato importante con una agencia americana y ahí está. A ver, el éxito de actrices y actores israelíes es muy conocido. Y aquí justamente quería contar algo que también puede ser interesante o no, que es, que creo que lo había mencionado, bueno, actores israelíes que hacen justamente de árabes o palestinos en películas americanas, ¿no? Que también es curioso. Ahora, hablando de series nuevas, bueno, una que se está dando ahora es Oslo, que No la he va del visto. tema de... Ok, está hecha, rodada, me acuerdo que lo había comentado uno de los actores, Itzik Cohen, que dijo justamente que fue en Praga. O sea, a veces hay producciones que no dicen dónde se hacen, y la que actúa es la actriz, que ahora se me escapó el nombre, que es la de Miss Wilson, una actriz inglesa. Ella es la protagonista. Y está bien. Y actúa, que sí lo tengo que nombrar, es Salim Daw, un actor árabe israelí fantástico, y está bien. No es de esas series. Ujú. Y también, Increíble. también hay una noticia referida a Steven Spielberg y las series, ¿no? Y Netflix. Sí, firmó un acuerdo, pero no para hacer series. Lo marcó que sería solo películas, si no me equivoco. O sea, él ya tiene su productora que es Amblin, que las conocen, y, y el acuerdo es como que quiere para películas. Vamos a ver. Ujú. Pero Ujú. Diego, ¿tú crees que esta reconversión de lo cinematográfico a lo televisivo a través de las series se va a perpetuar en el tiempo? ¿Es algo que ha venido ya para quedarse? Sí, yo creo que sí, no creo que sea una moda, ¿no? De hecho, estaba mirando en el iPad mientras hablaba Sandra la serie esta, Ismaj Atani se llama, que se estrenó en sí, abril, que Isma Hatani. son episodios de 38 minutos de la versión de la película, ¿no? Yo tengo interés en verla también. Y la de Oslo también la tengo en la plataforma de HBO, que yo veo con frecuencia, y pues igual que The Valley of Tears, aparece ya posicionada para el público español en la plataforma en España de HBO, como muy destacada, ¿no? Como a seguir. Eso ya es significativo. Y la respuesta es que yo creo que, primero creo que a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que estamos en otro siglo, ¿no? Y quizás personas más jóvenes, alumnos míos que ya hayan nacido, alumnas después del año 2000, ellos tienen una percepción del siglo XX como nosotros podríamos tener del siglo XIX, ¿no? Y cuando les hablas de la Segunda Guerra Mundial, para ellos es como para cuando nosotros hablaban de las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, yo creo que el siglo XXI en el audiovisual es el siglo de las series, sin ninguna duda, ¿no? Y el siglo XX y en lo que es el theatrical, ¿no? Lo que llaman ellos el estreno en salas, es algo ya muy, muy minoritario. Veía un datos en el caso de España de este primer semestre del año 21, no conozco el caso de Israel, pero el cine representaba solo el 0,5% de la audiencia, frente a otros medios como puede ser Internet, que era el 88%, la televisión el 87%, etcétera. Es decir, que realmente el estreno de cine en salas se ha convertido en algo tan minoritario, desgraciadamente, porque a mí me encanta, como puede ser el teatro o el ballet o incluso la ópera, ¿no? Eso no significa que vaya a desaparecer, sino que las formas de visionarlo es distinto y seguirá existiendo el formato que se creó precisamente, lo crearon judíos en Hollywood en los años 20, de formato de películas de 90 minutos, en ese, digamos, modo institucional de representación. Pero las series vienen para quedarse, no es que las series ya son el hermano mayor del cine. El cine en la industria audiovisual ya se ha quedado desplazado, al igual que por los videojuegos, por las series de televisión. Pero por otro lado, y con esto introduzco un tema muy interesante que a lo mejor daría para otra charla, que es que yo creo que se han borrado los límites entre los medios de comunicación. Es decir, el diferenciar qué es cine, qué es vídeo, qué es televisión. Yo creo que hay una hibridación de formatos, ¿no? Y está todo mezclado en un universo digital y así hay que ver más, atender más al contenido de lo que estamos viendo que no al formato y a la duración o al modo de exhibición, desde mi punto de vista.
No, seguro, pero que también, bueno, dos cosas. Una, traer la famosa frase de Marshall McLuhan, de medium is a message, o sea, dime por dónde lo transmites y ya me estás diciendo de qué va. Hoy en día se puede ver una película en tu móvil. La pregunta es si esa es una película. Sí, el otro día aquí alguien lo decía, que cuando tú estás viendo una película por móvil, no nos olvidemos, o en iPad o en la televisión, estás viendo la mitad de la película. Y, Hombre, o sea, a nivel del pensamiento de ese cineasta, ¿no? Evidentemente que se ha venido a quedarse y ya es obvio y que la serie lo que tiene, a diferencia del cine, como yo decía, es como que es esa fluidez, ¿no? Es un sin parar, uno está 8 horas, 10 horas seguidas, ¿no? El famoso efecto ese binge, ¿no? En español no sé si hay una palabra exacta para decir binge, pero que los chicos tragan. No se ve una película, hoy en día tragan y pelis, programas, web series, todo junto y no le ponen etiqueta. Que eso también es un tema, quizás para nosotros, yo me defino como una generación del libro, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? De cuando veíamos por capítulos. claro. Esperábamos la semana que viene. Hoy en día no, largan la serie y Tiene es que ser toda entera. inmediato. Sí. Nos Así que, estamos quedando ya sin tiempo y si os parece, podríamos hacer recomendaciones a nuestros oyentes, quizá películas, oyentes, espectadores, quizá películas y series que no sean tan conocidas como Stiesel, Fauda. No sé si os ocurre algo, bueno, Diego, Raquel, Sandra. no, me encanta recomendar, lo sabes, Sí. pero después es la frustración y dónde lo veo. Sí. Es, es un poco, es un Bueno, poco eso. No, hay una nueva serie israelí, ¿no? Sí, la que se sitúa en el colegio con el tema de las bueno, armas, está Black Space en Netflix. Black Space. En Israel se acaba ya, hablando de libros justamente, Diego, se acaba de terminar, esta semana ya se acaba, la reina de la belleza de Jerusalén, que yo en su momento lo Sí, hablé, que está basada en un libro con Miquel Aloni. y protagonista por Mijael Aloni, o sea, bien, bien. Así que esperemos a ver si quién la compra. Por ahora no he visto ninguna novedad al respecto. Ante todo es, por ejemplo, alguien que se encargue de traducir ese libro, porque ese libro está en inglés, pero no está en español. Y es curioso porque va de tema justamente de estos sfaradim, ¿no? Esfaradíes en Jerusalén. Y hay paseos para los que si llegan a Jerusalén que se puede pedir en pos del libro y es súper bonito. O sea que, bueno, Vale, puede ser. ojalá la podamos ver. Ojalá, ojalá. Y película, la que viene ahora en julio, que ya la fecha 16 parece que la van a cambiar, pero que es esta de Here We Are, que va de la relación del padre de un hijo autista, con Shaya Bibi. Muy bien, que va a llegar a las pantallas españolas. Es una Sí, tiene noticia. estreno comercial, lo vi en la página distribuidora, lo que no tiene bueno, no creo que sea en inglés, que mantengan el título en inglés, pero no le vi todavía un título en español. Bueno, a veces es bueno que no cambien el título. ¿Ok? Sí. ¿Y Ojalá. tú, Diego? ¿Tu Pues recomendación, tu consejo? yo voy a recomendar, si me permites, una película que sí se puede conseguir. Ahora basta con que lo escribas en Google DVD y luego a continuación el título. Y yo creo que a través voy a hacer publicidad porque realmente lo usa todo el mundo, a través de Amazon puedes comprar el DVD, ¿no? Que es una película que fue la primera película estadounidense de cine comercial, me refiero, no cine documental, de cine de ficción, que trató el tema del holocausto desde el punto de vista de un superviviente, de una víctima, ¿no? Se llama El prestamista, de Paul Broker, de Sidney Lumet, es una película del año 65, que se basa en una novela que también está traducida al español, por eso recomiendo también la novela, y que es fabulosa, ¿no? De Edward Louis Ballant, que era un publicista de Nueva York que escribió algunas novelas fabulosas en los años 50, ¿no? Y primeros 60. El prestamista, esa es la película que quiero recomendar, porque en su momento fue un auténtico flash, ¿no? Y pensemos que tardó 20 años en hacerse, desde que acabó la SOA hasta que se hizo una película comercial. Es decir, el público no lo aceptó de buena manera, ¿no? Ahora con muchas películas del Holocausto, pero hay que tener en cuenta que hubo un gap, una brecha muy grande, ¿no? de más de 20 años. Y luego la serie, que es la que estoy viendo, y tampoco parece que soy aquí publicista de Amazon, pero no lo soy, está en Amazon Prime Video y la estoy viendo enganchadísimo con esa técnica
que se llama el cliffhanging, ¿no? Que tiene heredada el folletín decimonónico todas las series de televisión, que es que te quedas colgado, como su propio nombre indica, del precipicio, ¿no? El cliffhanging, ¿no? Que es cuando acaba el episodio ya quieres ver el siguiente porque te dejan para que te enganches, ¿no? Se llama The Americans y es una película que se basa en unos libros que Joe Weisberg, que era un ex espía, y no un espía cualquiera, sino que era un espía jefe de la CIA, cuando abandonó la CIA, escritor y productor judío estadounidense hizo una serie basado no solo en su experiencia como espía, sino en tener la empatía de qué sería del otro lado, en este caso los rusos, los soviéticos en los años 70 en Washington, ¿no? Que lleva una doble vida, ¿no? Y la recomiendo a todo el mundo porque es una serie que, según leí hace poco en una revista americana, era la serie de televisión más infravalorada de los últimos años, por no decir décadas. Bueno, pues con yo una última. Sí. Es que Diego nos mandó a la década de los 60, y yo no puedo sino recomiendo esta, que la gente se olvida, que es la primera comedia que recibe un Oscar por su guión, que es de los productores, de Producers, de Mel Brooks, ¿ok? Que es muy grande como peli. Exacto. Y ojalá algún día podemos analizar o hacer algo de esto. Ojalá. Bueno, se nos han quedado muchísimas cosas, ya se pueden imaginar, en este universo del cine y la televisión vinculado con lo judío y los judíos. Os agradecemos muchísimo que hayáis compartido una ínfima parte de lo que sabéis, pero que para nosotros ha sido importantísimo, muy interesante, y ojalá podamos repetir esta experiencia muy pronto, sin problemas técnicos. Vale, bye. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta ocasión y por estar siempre ahí. Les esperamos en la próxima producción, en la próxima edición de esta actividad cultural de la Federación de Comunidades Judías de España. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos ustedes. Venga, gracias. Adeu.